Muy bien. Habíamos visto reacciones. Bueno, ya conocemos cómo son las reacciones, cómo eh, identificar una reacción, cómo clasificar en diferentes tipos. Y también vimos cómo balancear reacciones. Ahora, las reacciones también, igual que la tabla periódica, nos da un montón de información acerca eh, de los elementos. Una reacción pues también nos permite sacar un montón de información acerca precisamente de ese proceso químico. Aquí, segundo, para responder un mensaje de enredos de los cursos de la U. Muy bien, entonces, esos cálculos que se pueden realizar con las reacciones químicas, todas las cantidades cuantitativas, a eso es a lo que se le conoce como estequiometría. Eh, Recordemos que una de las ramas de la química, bueno, de la química en general, era la química analítica cuantitativa, que lo que me permite es decir o es el estudio más bien de las cantidades de compuestos químicos. Entonces, la estequiometría en química son esas relaciones cuantitativas, o sea, las relaciones de cantidades que hay en una reacción entre reactivos y productos. Entonces, recordemos algo muy importante que les había dicho, pero creo que en ese momento tal vez no se lo aprendieron tan bien porque no queda tan claro. ¿Cómo se llamaban estos numeritos que estaban antes de cada sustancia, antes de cada elemento o compuesto? Los moles no eran. Ok, bueno, son los moles. El nombre en sí Coeficientes. son coeficientes. Ok. ¿Qué fue estoy escribiendo? Bueno, ustedes entienden. O si no, fingen que entienden. Ok. Esos coeficientes lo que me dice son moles de cada compuesto. Entonces, esto lo podemos leer como 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno molecular, de oxígeno elemental, y esa reacción me produce 2 moles de agua. Ojo, que esto es muy importante porque esas relaciones se dan entre moles. Entonces, si nosotros tenemos 2 moles de hidrógeno, nosotros sabemos que con esos 2 moles de hidrógeno, nosotros podemos producir 2 moles de agua. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo 1 mol de hidrógeno? ¿Cuánto se me puede producir de agua? Tomando en cuenta solo el hidrógeno, ¿verdad? Asumimos que de oxígeno siempre vamos a tener suficiente. ¿Cuánto se me producirá de agua si yo solamente tengo 1 mol de hidrógeno? 1 mol de agua. Entonces, si yo solo tengo 1 mol de hidrógeno, solamente puedo producir 1 mol de agua. Ahora, si yo más bien tengo 5 moles de hidrógeno, ¿cuánto puedo producir de agua? 10, profe. No, 5. 2 produce 2. 1 me produce 1. Entonces, 5 moles me van a producir 5 moles. Y si yo tengo 0.25 moles de hidrógeno, ¿cuánto de agua se me produce? 0.25. 0.25. 0.25 también. Eso es la estequiometría. Nosotros, a partir de una cantidad de un reactivo, nosotros podemos decir
cuánto es lo que se tiene que producir de un producto. Ahora, bueno, en esta reacción está bastante sencillo. Creo que es bastante claro. Ok. Vamos a ver, hagamos otra relación. Si yo tengo, vamos a ver, 4 moléculas de hidrógeno, ¿cuánto se me produce de agua? No serían 4 moléculas de agua. Serían 4 moléculas de agua, muy bien. Estos numeritos, los coeficientes, tenemos dos formas de leerlo. Eso lo podemos leer en mol o lo podemos leer en moléculas. Cualquiera de esas dos, pero solamente esas dos. Ahora, una más. Si yo tengo, vamos a ver, 8 gramos de hidrógeno, ¿cuánto se me produce de agua? Esos gramos no tienen que pasarlo a moles primero. Exacto, muy bien. Esta relación que viene de 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 2 de agua, como les dije, solamente puede utilizarse con mol y con moléculas. Nada más. Aquí yo tengo otra cosa. Yo lo que tengo son gramos. Entonces, si yo de ahí viene muy bonita la secuencia. Entonces yo digo, Jay, 8 gramos de hidrógeno, claro, me tienen que producir 8 gramos de agua. Malo. Yo no puedo hacer ese intercambio. Yo tengo que irme primero a, a convertir estos gramos de hidrógeno, los convierto en moles de hidrógeno. Esos moles de hidrógeno los convierto en moles de agua y luego esos moles de agua los puedo convertir ahora sí en los gramos de agua. La única forma de nosotros poder convertir entre un compuesto y otro es utilizando la relación de moles. Y esa relación de moles es la que sale de la ecuación química correctamente balanceada. Entonces, este es todo el principio de la estequiometría. En eso se basa la estequiometría, en hacer cálculos a partir de una reacción que esté correctamente balanceada. Entonces, bueno, por ejemplo acá viene un detalle, digamos. Esta reacción la podemos leer como dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, me produce dos moléculas de agua. Recuerden que la interconversión entre moléculas y moles era mediante el número de Avogadro. Entonces nosotros podemos utilizar el número de Avogadro para convertir esas moléculas en moles. Acá multiplicando por el número de Avogadro. Y eso entonces nos da como resultado la cantidad de moles. Por eso es que nosotros podemos utilizar indiferentemente la cantidad de moléculas o la cantidad de moles para estos coeficientes. Porque el número de Avogadro en realidad lo estaríamos multiplicando en todo. Entonces sería como trabajar con un factor común. Eso es nada más un poco de conocimiento general. Lo importante acá es que esos coeficientes de la reacción los podemos trabajar ya sea en moléculas o en moles. Muy bien. Bien, eso es lo que les decía.
Si tenemos una reacción bien balanceada, otra vez, se los vuelvo a repetir, podemos hacer una relación ya sea con moléculas o con moles. No podemos hacer una relación de masa. Por ejemplo, si yo digo acá, se me perdió el lápiz. Si yo digo acá 2 gramos de hidrógeno con 1 gramo de oxígeno, me produce 2 gramos de agua, eso está más que malo. ¿Por qué? No estamos, además de todo, no estamos siguiendo con el principio de conservación de la masa. Profe, Ajá. entonces en ese caso estaría produciendo uno de agua y uno de hidrógeno. Ah, no, es que está en gramos. No, es que está en gramos. No podemos hacer esa relación así directamente. Cierto. Vean que acá estamos, por ejemplo, partiendo de 3 gramos de reactivos y estamos produciendo solamente 2 gramos de productos. ¿Qué pasó con el resto? No se sabe. Exacto. No hay, esto no tiene ningún tipo de sentido físico, ni químico, ni matemático, ni siquiera matemático, porque no podemos decir 3 es igual a 2. Entonces, hacer una relación con gramos entre un compuesto y otro siempre va a estar malo. Tenemos que convertir esos gramos a moles. Ahora, por ejemplo, otra cosa que podemos ver en el cuadrito, nosotros tenemos 2 moles de hidrógeno. Con la masa molar, nosotros podemos calcular los gramos de hidrógeno que están reaccionando. Hacemos lo mismo con el oxígeno, un mol de oxígeno con la masa molar del oxígeno diatómico. Calculamos los gramos de ese oxígeno diatómico. Si nosotros vemos aquí en total, 4 más 32, estos son 36 gramos que hay de reactivos. Y si nos fijamos, siguiendo la misma estequiometría, vemos que 2 moles de agua los podemos convertir en masa con la masa molar y entonces nos da 36 gramos de producto. 36 gramos de reactivos que se convierten en 36 gramos de producto. Estamos manteniendo la misma masa, se está cumpliendo el principio de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estamos transformando un poco de hidrógeno, un poco de oxígeno, lo transformamos en agua, pero manteniendo la misma cantidad de masa. No estamos ni generando masa de la nada, ni desapareciendo. Todo lo que teníamos inicialmente, lo tenemos al final. El mismo principio de balancear ecuaciones. Si tenemos dos átomos, bueno, perdón, si más bien tenemos 4 átomos de hidrógeno, al inicio en los reactivos, tenemos que tener 4 átomos de hidrógeno en los productos. Si tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, tenemos 2 átomos de oxígeno en los productos. Entonces, mantenemos la misma cantidad de átomos, tenemos que mantener también la misma cantidad de masa, tanto en reactivos como en productos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya podemos complicarlo un poquito más, no mucho, poniendo ya no números cerrados, bonitos, sino números con decimales. Entonces, por ejemplo, para esa misma reacción, nosotros podemos tener, bueno, acá nos dice, partimos de 1.57 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuánta agua se produce? Pues hacemos la relación. Recordemos que teníamos la reacción
hidrógeno gaseoso, perdón, 2 hidrógenos gaseosos más un oxígeno gaseoso. Esto me produce 2 aguas líquidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar estos coeficientes. Esos coeficientes los utilizamos como factores de conversión. Por ejemplo, partimos de 1.57 moles de oxígeno. Entonces, tenemos 1.57 moles de oxígeno. ¿Cuál es el factor de conversión que nosotros tenemos que utilizar? Los coeficientes del oxígeno y de a lo que queremos llegar, del agua. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear nuestro factor de conversión a partir de la ecuación. Esto nos dice que se nos van a producir 2 moles de agua por cada mol que yo pongo de oxígeno diatómico. Este va a ser nuestro factor de conversión. Cuando nosotros ponemos ese factor de conversión en el cálculo, entonces vemos que se nos cancelan los moles del oxígeno y nos quedan los moles de agua. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros queríamos hacer una conversión de unidades. Por ejemplo, si nosotros teníamos 5 pulgadas, entonces nosotros tomábamos el factor de conversión para pulgadas y centímetros, donde nos decía que una pulgada era igual a 2,54 centímetros. Entonces, ¿cómo creamos nuestro factor de conversión acá? Si lo que nosotros queremos cancelar es las pulgadas, entonces las pulgadas tienen que ir abajo y lo que nosotros queremos obtener es lo que tiene que ir por encima de la línea de división. Y este va a ser entonces nuestro factor de conversión. Cuando ya lo ponemos en el cálculo, 5 pulgadas lo multiplicamos por 2.54 centímetros, que es igual a 1 pulgada. Entonces, en ese momento, se nos cancelan las pulgadas y nos queda en las unidades que nosotros deseamos, en centímetros. Aquí, la diferencia es que las unidades que nosotros deseamos, en realidad, son moles de un compuesto. Esa va a ser, por decirlo así, el análogo a las unidades, los moles de compuesto. Y una vez que hacemos el cálculo, pues entonces ya obtenemos nuestro resultado, que es de 3.14 moles de agua. Entonces es utilizar la ecuación química balanceada para crear el factor de conversión que nosotros necesitemos, y ese factor de conversión, una vez que ya lo tengamos listo, entonces lo ponemos dentro del cálculo para obtener nuestra respuesta correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, ese sí estaba como muy poco dudoso. Bueno. Ok. Acá el mismo ejemplo, pero ahora no con agua, sino con hidrógeno. Nosotros tenemos los 1.57 moles de oxígeno, pero ahora no nos preguntan cuánto se forma de agua, sino cuánto necesitamos de hidrógeno para que reaccionen esos 1.57 moles. Entonces, es lo mismo. Tenemos la reacción, que es la misma de antes. Esa es nuestra reacción. Entonces nosotros, perdón.
nosotros partimos de oxígeno y queremos convertirlo en hidrógeno. O sea, bueno, no me refiero a queremos convertir oxígeno en hidrógeno, sino la cantidad de moles de oxígeno, queremos convertir esa cantidad en una cantidad de moles de hidrógeno necesario para la reacción. Entonces, de la misma manera, utilizamos los coeficientes de la reacción para crear nuestro factor de conversión. Entonces, recordemos que empezamos con 1.57 moles de oxígeno. Eso me quedó muy separado. Ok. Esto lo tengo que multiplicar por un factor de conversión. En ese factor de conversión, yo quiero cancelar los moles del oxígeno. Entonces, los moles de oxígeno tienen que ir abajo. ¿Cuántos moles de oxígeno me indican la reacción para crear este factor de conversión? ¿Qué número debería poner acá? 1. Es un 1, porque es lo que me indica ese coeficiente, que no está, pero que sí está, y que es un 1. ¿Y ahora en qué lo quiero convertir yo? Esos moles de oxígeno, ¿a qué quiero hacerlos equivalentes? Al agua, ¿no? No, ¿cuál es la pregunta? Hidrógeno. La pregunta es, ¿cuántos moles de hidrógeno necesito para reaccionar? Entonces, este cambio o esta relación entre moles no me permite solamente moles de reactivo a moles de producto, sino cualquier mol o una relación de moles entre cualquier compuesto que forme parte de la reacción. Entonces yo puedo hacer una relación también entre los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno. ¿Y cuántos moles de hidrógeno son equivalentes a un mol de oxígeno? Según la reacción. Creo que serían 4, ¿Por qué 4? porque multiplica el coeficiente por el subíndice. Ah, no, Dios, No, porque cuidados, entonces. lo que nosotros ponemos es hidrógeno diatómico. Eso es la especie que está acá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Ojo que no son átomos de hidrógeno, son moles de hidrógeno, hidrógeno elemental, del hidrógeno diatómico. Entonces, debería ir un 2. Vean que no es complicado. Estos números del factor de conversión siempre van a salir de los coeficientes de la reacción balanceada. Y entonces, ¿cuánto me da este resultado? ¿Cuántos moles de hidrógeno necesito para que reaccionen 1.57 moles de oxígeno? 3,14. 3,14 moles de hidrógeno. Muy bien. Entonces, yo necesito 3,14 moles de hidrógeno para que reaccionen 1.57 moles de oxígeno. Y eso, además, esos 1.57 moles de oxígeno me van a producir también 3,14 moles de hidrógeno. Perdón, moles de agua. Ahora, recuerden de la reacción también que si yo tenía 2 moles de hidrógeno, eso me genera 2 moles de agua. 3.14 moles de hidrógeno, ¿cuánta agua me va a generar? ¿Qué fue que quedó esa línea? 3.14 moles de agua también. En este caso, la relación es de 1 a 1 porque tienen el mismo coeficiente. 2 moles de hidrógeno me producen 2 moles de agua. 1 mol de hidrógeno me produce 1 mol de agua. 3.14 moles de hidrógeno me producen 3.14 moles de agua. Y ya, con eso ya ustedes saben estequiometría. Profe, Ajá. ¿verdad que bueno, a uno la reacción se la dan para saber cuáles coeficientes usar en el proceso? ¿Cómo, perdón?
O sea, a uno la reacción se la dan para saber cuáles coeficientes usar. La reacción se la dan, sí, de alguna manera. Puede ser que no se la den balanceada. Ustedes ya saben balancear ecuaciones, entonces puede ser que les toque balancear la ecuación. Y cuando la, Bueno, y cuando la ecuación ya la tengan balanceada, que estén seguros de que está correctamente balanceada, que todos los átomos de los reactivos están en los productos, pues entonces ahí ya pueden hacer los cálculos con los coeficientes que ustedes obtuvieron del balanceo. ¿Ven cómo todo va relacionado? Ok, veamos este ejemplo. Tenemos 1 gramo de C4H10. Nos piden calcular la masa de CO2 que se produce, bueno, precisamente cuando se quema el C4H10. Bueno, primero, ¿qué tipo de reacción es esa? ¿Cómo se clasifica? Según el sistema moderno. No sé, Combustión no es. eso es una combustión. Si nosotros quemamos o oxidamos algo, eso es una combustión. Ahora, ¿cómo se hacen las reacciones de combustión? ¿Cuál era la forma general que tenían? ¿O qué necesitamos para hacer una reacción de combustión? Energía, calor. Se produce energía, pero ¿qué otra característica tenían en la reacción? Que Se siempre ocupa hay Las oxígeno. flechas no. óxido de reducción. Ok, es una reacción de óxido-reducción. Necesitamos oxígeno. Ajá, muy bien. Entonces, tenemos lo que se vaya a quemar. Es una reacción con oxígeno y que se produce siempre en una reacción de en una reacción de combustión. Agua, creo. No. Sí se produce agua gaseosa. ¿Ah? ¿Y qué más? Y dióxido de carbono. Y dióxido de carbono. Muy bien, el dióxido de carbono que también es gaseoso. Ahora, ok, bueno, ya tenemos la reacción hecha. Ahora sigue balancearla. Bueno, solo falta algo que es el estado del C4H10, que este es el butano, es uno de los componentes del gas licuado de petróleo o el gas de cocina, que se conoce comúnmente, y está en estado gaseoso. Eso yo se lo digo, bueno, porque yo ya de tanto trabajar con diferentes compuestos, entonces yo ya sé que ese compuesto es gaseoso, pero en algún momento, si ustedes no saben en qué estado está, bueno, o si no deberían saber, entonces se les debería indicar en qué estado está alguno de los compuestos. Muy bien, ya está la ecuación. Ahora hay que balancear. ¿Ya la balancearon? ¿O por dónde empezamos a balancear esto? Yo le empezaría por el hidrógeno. Ok. Dígame usted qué pongo. En ese caso pondría un 5 al frente del hidrógeno que está en el producto. Un 5 acá en el agua, muy bien. Ajá. Entonces, ya con eso quedan balanceados los hidrógenos. Ujú. Yo aquí seguiría con el carbono. Y entonces hay 4 en un lado y solo 1 en el otro. Entonces se pone un 4 ¿En dónde? en los productos. En el dióxido de carbono. Ajá. Ujú. Y entonces ahora, calculando la cantidad de oxígeno que hay en los productos, que sería 5 del agua Ajá. y 8 del dióxido de carbono,
tenemos 13 oxígenos. Entonces le ponemos un 13 al oxígeno que está en el reactivo. Ok. Muy bien, pero 13 por 2, 26 Oh, oxígenos. no y ese 2. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ay, Jesus. Es que ahora el oxígeno complica todo porque, Ajá. digamos, va a tener que cambiar o el agua o el carbono, que en fin va a terminar cambiando todo. Sí, Entonces, déjeme pensarle un toque, profe. ok, claro que sí. ¿Algún otro tiene idea de cómo resolver ese dilema? Profe, le Ajá, pondría un 10 a el agua gaseoso ok, vamos a ver. y 8 al dióxido de carbono, 10, eh, 8, ajá, 13 al oxígeno y 2 al butano. ok. Sí, de hecho, eso es correcto. Si nosotros lo vemos, bueno, necesitábamos aquí 13 oxígenos, pero si nosotros le ponemos un 13 al O2, lo que obtenemos son 26 oxígenos. Lo que nosotros necesitamos es la mitad, son 13. Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, en vez de poner 13 oxígenos, 13 O2, lo que pongo es 13 medios de O2. Pero como no se permiten coeficientes fraccionarios, este 2 me genera un problema. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico 2 por toda la reacción. Entonces, yo hago un 2 por el C4H10 más el 13 medios del oxígeno, y esto produce 5 aguas y 4 dióxidos de carbono. Si yo multiplico eso por 2, entonces obtengo estos coeficientes de acá, que ya son los coeficientes correctos. Entonces, muy bien, ya tenemos la ecuación vaciada. Ok, vamos a... Oh, ese no tiene que borrarlo. Vamos a poner la ecuación ya bien bonita. Entonces era 2, 13. Acá eran 10 aguas y 8 dióxidos de carbono. Muy bien, ya tenemos la ecuación balanceada. Vemos que no se puede simplificar más. El 13 es un número primo, solo se puede dividir por 1 y por sí mismo, entonces no hay forma de simplificar esta ecuación. Ahora, la pregunta. Partimos de 1 gramo de C4H10. ¿Cuánto dióxido de carbono se produce? ¿Qué hacemos primero? Lo pasamos a moles. Tenemos que pasar ese gramo
de C4H10 tenemos que pasarlo a moles de C4H10. ¿Y qué necesito para hacer eso? La masa molar. Necesito calcular la masa molar, porque no la tengo. Entonces, ¿cuál es la masa molar del C4H10? Supongo que sí tienen tabla periódica a mano, pero La estoy buscando, profe. ¿cuánto El pesa el hidrógeno es 1. 1, pero eso está muy redondeado. Hay que usarlo con decimales. El hidrógeno es 1. 008. Ajá. ¿Y el carbono? 12,01. Sería Cero. 58,12, profe, creo. Ajá. Entonces esto sería 58,124 si usamos el tercer decimal, gramos por mol. Muy bien, entonces, volviendo. ¿Cómo hacemos para calcular 1 gramo de C4H10? ¿Cómo lo calculamos en moles? Hace la conversión. ¿Y cómo hago la conversión? Se pone el peso molar, entonces el 58,124 entre 1 gramo de C4H10. Ok. Vean las unidades. Las unidades están en gramos entre mol. Y yo necesito cancelar los gramos. Entonces se pone 1 mol sobre el 58,124. Exactamente. Mol de C4H10 equivale, eso parece un 20, equivale a 58,124 gramos de C4H10. Y eso nos da. Profe, a mí me dio 0,017. Eso nos da 0,017 y eso está malo por cifras significativas. Bueno, de hecho, yo lo puse mal al inicio también porque no es 1 gramo, es 1,00 gramos. 1,00 gramos, 3 cifras y el resultado solo me lo está diciendo con 2, entonces debería usar la tercera cifra, pero además es un cálculo intermedio. Entonces nosotros podemos ponerle una cifra o 2 adicionales para no tener pérdidas por redondeo en los cálculos intermedios. Yo voy a ponerle otras, la siguiente es un 4, pero sigue 5,9, entonces lo redondeo a 5. Y esos son los moles de C4H10, ¿de acuerdo? ¿Claros hasta acá? Yo creo que sí. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Creo que era la masa del dióxido de carbono. Masa de dióxido de carbono. Y yo lo que tengo es moles de butano, de C4H10. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? O sea, utilizar la estequiometría.
Ajá. ¿Qué hago con la estequiometría? Usted se fija que, por ejemplo, ahí, creo que esos son 3, ¿verdad? 13. 13. ¿O cuál? No. El de 18 de carbono. Ajá. Ah, 8. Ah, esos son 8. Entonces usted se fija que aquí tiene que por cada 0,01 moles de ese compuesto va a obtener del dióxido de carbono. Ok, bueno. Entonces tenemos esto. Ya tenemos esto de acá, que son los moles de C4H10. Ahora yo quiero convertirlos en los moles de dióxido de carbono. Entonces, esos moles los multiplico por factor de conversión. Tengo que cancelar abajo los moles de C4H10. Y según la reacción, ¿cuántos moles me dan esa equivalencia? Según la 2. reacción. Ajá. 2. Ay. Y los quiero convertir en moles de CO2. ¿Qué debería poner acá? En los moles de CO2. El 3. El 8. ¿En serio lo están viendo como un 3? Perdón, profe, es que yo lo estoy viendo como un 3, no sé por qué. 8. Yo sé que mi letra no está tan bonita. Bueno, es un poco parte de escribir en medios digitales, pero bueno. Y ahora sí se ve más como un 8. Espero. Y ahora sí, profe. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado acá? ¿Cuántos moles de CO2 se me producen? Y yo cancelo los moles de CH4, los moles de CH4. 0,0688. 0,0688. Necesito más decimales, porque sigue siendo un cálculo intermedio. Sigue un 2, profe, yo creo que es. Si lo redondea, sigue un 2. Ok. Igual que antes, voy a usar, bueno, yo necesito 3 cifras significativas. Entonces voy a poner 2 cifras de más. Entonces sería 1, 8, y bueno, ahí ya no me cabe, entonces lo voy a poner por aquí abajito. Moles de CO2. Ok. Ahora, ¿cuál es el último paso? Bueno, ya le soplé. Ya tenemos los moles de dióxido de carbono. ¿Qué sigue a continuación? Calcular la masa. Ajá, ¿y cómo hacemos eso? Creo que con la masa molar. Con la masa molar del dióxido de carbono. ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Es un carbono que ya habíamos visto, es 12.06 gramos por mol. Y son Y 2 el oxígeno es oxígenos, 15,999. 999 gramos por mol. ¿Cuánto da esto? 44,0095. 0,0. 95. Ah, bueno, por ahí le metió algún decimal de más. 009, según esos datos que pusimos. Muy bien. Entonces, ya tenemos la masa molar del dióxido de carbono, tenemos los moles de dióxido de carbono que son 0.06818 moles de dióxido de carbono. ¿Cómo utilizamos la masa molar acá?
Usted pone los moles abajo y los gramos Ajá. arriba. Los moles abajo y los gramos arriba. Muy bien. ¿Y qué números van en cada uno? Abajo pone el 1 y arriba pone el 44,009. Ajá, muy bien. Ven las unidades de la masa molar. Gramos entre mol. Es decir, este número, esa cantidad de gramos por cada mol. Entonces, 44,009 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Se cancelan los moles y esto nos da igual a A mí me está dando 3,03. 3. Vamos a ponerle más decimales de primero. 286 gramos de dióxido de carbono. Pero como nosotros tenemos que tomar en cuenta las cifras significativas, acá tenemos 3. Todas las masas molares las calculamos con más de 3 decimales porque estamos utilizando todos los datos que nos dan la tabla periódica. Por eso no podemos hacerlo con hidrógeno pesa 1 y carbono pesa 12. Tenemos que usar los decimales para que no nos restrinja las cifras significativas de nuestro resultado. Entonces, deberíamos trabajar con 3 cifras significativas. 3,03 gramos de dióxido de carbono. Y esta va a ser nuestra respuesta final con 3 cifras significativas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Vamos a hacer algo. Vean que acá nosotros hicimos cada cálculo, bueno, hicimos los cálculos paso por paso. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo en una sola ecuación. Voy a quitar los cálculos de masas molares, nada más. Ok, ¿cómo hacemos todo esto en un solo paso, en una sola línea de cálculo? Igual, bueno, partimos de 1 gramo de C4H10 y esto de primero lo convertimos en moles de C4H10. Entonces, 1 mol de C4H10, eso equivale a 58,124 gramos de C4H10. Y aquí estoy utilizando este paso. Y lo que hago es cancelar los gramos de C4H10 con los gramos de C4H10 y obtengo el resultado en moles. Pero ahora, esos moles de C4H10 yo los quiero convertir en moles de CO2. Entonces hago el segundo factor de corrección. 8 moles de CO2 son equivalentes a 2 moles de C4H10. Y entonces cancelo los moles de C4H10 con los moles de C4H10. Ahí estoy utilizando este segundo paso. Y luego para convertir de moles a gramos, entonces lo multiplico por la masa molar. 44,009 gramos de CO2 por cada mol de CO2. Y acá cancelo moles de CO2 con los moles de CO2. Y este es el último paso que hice en anaranjado. Y el resultado va a ser el mismo, 3,03 gramos de CO2. Mismo resultado, mismo procedimiento, pero de una forma más simplificada, sin gastar tanto papel.
Pueden hacerlo de la forma en que quieran, de la forma en que se sientan cómodos. Algunos, como yo, bueno, preferirán ser como un poco más ahorrativos en tiempo y en espacio, entonces van a preferir hacerlo todo en una sola línea. Si ustedes se sienten más seguros haciendo el cálculo paso a paso, lo pueden hacer sin ningún problema. Solamente recuerden agregar más decimales a la cantidad de cifras significativas para todos los cálculos intermedios y que no vayan a tener un error de redondeo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, bueno, esto parece una misa. Todo el mundo en silencio. Acá está la ecuación balanceada y acá los cálculos individuales. Primero los moles de C4H10. Luego hacemos la conversión para obtener los moles de dióxido de carbono y finalmente convertimos los moles de dióxido de carbono en masa de dióxido de carbono utilizando la masa molar. Paso por paso o lo hacemos todo en una línea. Con la misma reacción, partiendo de C4H10, en este caso, en esta pregunta, nosotros convertíamos el C4H10 en CO2. Pero como lo vimos antes, podemos convertirlo en cualquier compuesto que forme parte de esta ecuación. Entonces, la pregunta que sigue es convertir de C4H10 sí, en oxígeno. Y también en masa de oxígeno. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, simplemente cambiando un poco los datos. Pasamos de C4H10 de gramos, lo pasamos a moles de C4H10. Esos moles, mediante la reacción, los convertimos en moles de oxígeno. Vean acá el factor de conversión. 13 moles de oxígeno son equivalentes a 2 moles de C4H10. Eso es lo que nos dice la reacción. ¿Sí? ¿De dónde sacó los 13 moles de oxígeno? De la ecuación balanceada. Ok. Ya me devuelvo un segundo. Acá está. 13 moles de oxígeno, 2 moles de C4H10. Listo, gracias. Con gusto. Ok, entonces, una vez que ya calculamos los moles de oxígeno, otra vez con la masa molar del oxígeno, podemos calcular la masa entonces del oxígeno, la masa en gramos. Mismo cálculo, pero diferentes datos. De forma general, bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer siempre. Si empezamos con gramos de reactivo, entonces esos gramos los tenemos que convertir a moles del reactivo. Y esos moles reactivos los convertimos en moles del producto o de algún otro compuesto. Y una vez que ya tenemos los moles, entonces los pasamos a gramos. Algo importante acá es que solamente en ese paso intermedio, este de acá es lo que se hace con la reacción. Y la reacción es lo único que me permite pasar de un compuesto 1, convertirlo a un compuesto 2. Solamente esa relación de coeficientes que nosotros obtenemos de la ecuación balanceada. Otra forma de ver esto. Esto es lo mismo de la imagen anterior, pero un poquito más detallado. Si empezamos con los gramos, entonces utilizando la masa molar vamos a obtener los moles. Con la reacción, esto que está abajo en azul, eso es lo que donde vamos a utilizar la reacción o la ecuación química balanceada. Utilizamos los coeficientes de las sustancias
para convertir de una sustancia a otra. Y luego con los moles de la sustancia B podemos convertirlos en alguna otra cantidad, como por ejemplo gramos utilizando la masa molar. Esto es una forma general de ver el procedimiento que nosotros hicimos antes. Acá un ejemplo, ¿cuántos gramos de agua se producen en la oxidación de 1 gramo de glucosa? Y aquí decir oxidación es lo mismo que decir combustión. Va a ser un sinónimo. Entonces, este no lo vamos a hacer. Ya hicimos el ejemplo con la combustión del butano, pero podemos hacer la reacción y que ustedes hagan el cálculo. ¿Cómo sería la reacción en este caso? Tenemos C6H12 o 6, que esto es glucosa, es uno de los componentes del azúcar de mesa, perdón, lo puse gaseoso. Esto es sólido. Ya les dije que la oxidación es un sinónimo para decir combustión en este contexto. Entonces, ¿qué tenemos que adicionar en esta reacción? Oxígeno, agua y dióxido de carbono. Oxígeno y se produce Agua y agua, dióxido de carbono. agua gaseosa y dióxido de carbono, que el dióxido de carbono siempre va a estar gaseoso. Muy bien. Entonces, balanceamos la reacción. Cuando yo dije balanceamos era balanceen, ¿verdad? Y díganme en qué poner. Profe, creo que yo Ah, sé. ajá, dígame. Ok, un 6 en el agua gaseosa del producto. Ok, vamos a ver. Un 6, entonces tenemos 12 Ujú. hidrógenos y balanceamos los hidrógenos, muy bien. Un 6 en el dióxido de carbono. Un 6 en el dióxido de carbono, 6 Y carbonos, muy bien. ahora Ahora quedan en los los oxígenos. productos hay 18 oxígenos. Ajá. Y en el otro lado hay 6 en la glucosa y Ujú. 2 en el oxígeno que está solo. Entonces, nosotros podemos multiplicar el que está solo por 6. Excelente. Y la ecuación está balanceada, muy bien. Vean que la ecuación puede simplificar, aunque uno como que le dan ganas, porque ve tanto 6 que uno dice, sí, claro, todo esto se puede dividir entre 6. Pero no se olviden del que está acá, que es un 1 solito, que si lo dividimos entre 6 va a quedar un número fraccionario. Entonces, aquí no podemos simplificar. Muy bien. Entonces, vean cómo estamos practicando aquí balanceo de ecuaciones también. Ahora, ¿cuántos gramos de agua se producen? Entonces, simplemente seguimos el mismo proceso que utilizamos antes. Tenemos la masa de glucosa, entonces tenemos que convertirla en moles de glucosa. Luego, esos moles de glucosa nos están preguntando por agua. Esos moles de glucosa los convertimos en moles de agua. Y una vez que tengamos los moles de agua, lo vamos a convertir en gramos de agua. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Les puedo dejar este ejercicio para que lo resuelvan ustedes? Supongo que eso es un sí.
Entonces, se los dejo ahí de práctica. Igual acá está la respuesta también, si quieren verla, pero espero que lo resuelvan y después corroboren con la respuesta. Ok, acá también les dejo varios ejercicios de práctica de los que venían en el libro. Por ejemplo, la descomposición de KClO3 se utiliza en general para preparar pequeñas cantidades de oxígeno en el laboratorio. Y aquí, mucho más simple, ya les dan la reacción, entonces simplemente tienen que enfocarse en los cálculos. Si tienen esta reacción, una reacción de descomposición, entonces el KClO3 se descompone en cloruro de potasio y oxígeno molecular. Y nos preguntan por los gramos de oxígeno que se pueden preparar a partir de 4.50 gramos de KClO3. Luego otro ejercicio. Este está más bonito. Este sí vamos a hacerlo. El hidróxido de litio sólido se utiliza en vehículos espaciales para eliminar el dióxido de carbono exhalado por los astronautas. El hidróxido de litio reacciona con el dióxido de carbono gaseoso para formar carbonato de litio sólido y agua líquida. Vean que acá nos están dando la reacción, pero nos la están dando con palabras. Entonces tenemos que transcribirla. Y luego la pregunta, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono puede absorber 1 gramo de hidróxido de litio? Entonces, lo primero, recuerden, es tener la reacción, porque con la reacción es que nosotros podemos hacer la estequiometría. ¿Cuál es la reacción en este caso? Creo que también es de combustión. También es de combustión. Pues, bueno, yo creo que no. Pero vean la pregunta. Nos están dando reactivos y nos están dando productos. Nosotros solamente tenemos que ponerlo en forma bonita. A ver, ¿qué es lo que está reaccionando? Lo que reacciona es el hidróxido de litio, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces pongamos el hidróxido de litio, que supongo que ya se sabe en la fórmula. Y vean que nos dicen también, al inicio nos dan una pista para crear la ecuación de forma completa. Nos dicen que el hidróxido de litio es sólido. Entonces eso también lo incluimos en la reacción. Ok, ¿con qué reacciona el hidróxido de litio? Con Con el CO2, dióxido de carbono que es gaseoso, obviamente. Ajá, con el CO2 que es gaseoso. Entonces ya aquí sabemos que esto no es una reacción de combustión. En las reacciones de combustión, la reacción es con oxígeno y produce dióxido de carbono. Aquí más bien está reaccionando con el dióxido de carbono. Ok, ¿hay algún otro reactivo en esta reacción? no. No. Ok, entonces pasamos a los productos. ¿Qué se genera en esa reacción? Carbonato de litio y agua líquida. Ok, yo les pongo la fórmula del agua y ustedes me dicen la del carbonato. Yo me dejo la difícil siempre. Ok, eso es el agua. ¿Qué es el carbonato de litio? Es Li2CO3. Li2CO3, muy bien. Y este carbonato de litio está en estado sólido. Ahora sí, balanceamos esto. Ustedes me dicen qué poner.
De ahí sí, me dormí. Estamos pensando, profe. Paciencia, profe. Ay, no está tan difícil. Profe, ¿es de precipitación? No, esta no es una reacción de precipitación porque al inicio ya tenemos un sólido. Ah, ok. Le ponen 2 al litio, ¿A cuál litio? al de los reactivos. Al hidróxido de litio. Ajá. Y que yo creo que a mí con eso me dio para revisarlo Y otra vez. ya. Sí, exacto. Por eso les decía, ¿por qué duraron tanto? No sé, es que yo al principio conté mal, entonces por eso no me estaba saliendo. Ok, tenemos dos litios, pues dos litios. Hay un carbono, dos y dos, cuatro oxígenos, 1 y 3, 4 oxígenos. Tenemos dos hidrógenos y dos hidrógenos. Ok, está balanceada, muy bien. Ok, ahora sí, la pregunta. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono puede absorber un gramo de hidróxido de litio? Entonces, resolvámoslo. Tenemos un gramo, 1,00 gramos de hidróxido de litio. ¿Qué es el primer paso que nosotros tenemos que hacer? Pasarlo a moles. Pasarlo a moles. Entonces, un mol de hidróxido de litio, ¿cuánto pesa? Oh, ¿qué Me está, pasó? Se les perdió el litio. a mí me está dando 30,889. ¿Qué? 30,889. Ujú. Ok, vamos a ver. El litio pesa 6,9. Eso es casi 7 más 1 del hidrógeno. Eso es 8 y 16. Ahí hay algo mal. A mí me está dando 29, 23 punto algo, profe. A mí 23, también. Sí, fue que lo multipliqué por algo que no tenía. Ah, 23,95. 23,95. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos convertido en moles de litio, de hidróxido de litio. ¿Cuál es el paso siguiente? Eso parece un más. Es un por. Vamos a ver. ¿Cuál es el paso siguiente? Y yo hacerlo todo en una sola línea. Si ya Pasarlo a lo moles. tenemos. Ajá. A ver, si me lo repite, por favor. Pasarlo a moles de dióxido de carbono. Lo pasamos a moles de dióxido de carbono. ¿Cómo? Con la masa molar del dióxido, con lo que nos dan en la fórmula molecular. ¿Qué nos dan en la fórmula molecular? Con los coeficientes.
Nos dicen que por 2 moles de hidróxido de litio hay 1 mol de dióxido de carbono. Ajá, muy bien. 2 moles de hidróxido de litio equivalen a 1 mol de dióxido de carbono. Y ahora sí, el último paso. Pasar los moles a gramos con la masa molar. Pasamos los moles a gramos con la masa molar. ¿Cuánto era la masa molar? Ajá. 44.009, ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Y eso equivale a 1 mol de dióxido de carbono. Estos moles se cancelan con los moles. Y eso nos da la masa de dióxido de carbono que puede absorber ese gramo de hidróxido de litio. ¿Cuánto será? A mí me da, no sé si estará bien, 0,9188. Bueno, 89, redondeándolo. 0,81. No, 89. 0,9188. Sí. A mí me da 88 redondeándolo. Bueno, por ahí puede ser. Bueno, a mí me da 89 redondeándolo, pero no sé. Ok. Eso, gramos de CO2. Ahora, con cifras significativas. 0.919. 0.919. Ya sea que aquí de un 8 o un 9, a la hora de redondear, va a dar igual. En este caso, porque estamos utilizando la cantidad correcta de decimales, o al menos una cantidad suficiente de decimales en los cálculos, principalmente en los cálculos de masas molares. Bueno, acá solamente hay 2 decimales, pero es suficiente porque sabemos que el limitante para las cifras significativas va a ser la masa de hidróxido de litio que tiene solamente 3 cifras. Entonces, trabajar las masas molares con 4 o 5 cifras me debería dar un resultado correcto. De acuerdo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Eso es un no. Muy bien. Pues bueno, ahí viene la respuesta también. Otro ejercicio del mismo estilo. El propano es un combustible y se utiliza en combustión, por supuesto. Entonces, ¿qué masa de oxígeno se necesita o se consume cuando reacciona 1 gramo de propano? Luego, bueno, como ya estamos terminando, entonces vamos a quedar con este concepto. En las reacciones vamos a tener al menos un reactivo limitante y el resto van a ser reactivos en exceso. ¿Qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquel que se consume por completo o, visto de otra manera, el que se gasta primero antes de que se gasten los otros reactivos. Por eso es el reactivo limitante, es el que limita la cantidad de producto que se puede formar. Y el reactivo en exceso, pues es cualquier otro reactivo que quede sobrando. Entonces acá, de una manera un poco más gráfica, tenemos, vamos a ver, el oxígeno, que el O2 van a ser las moléculas en rojo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 moléculas de oxígeno.
Y de hidrógeno, que son las blancas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si recordamos la reacción, era 2 hidrógenos más oxígeno me produce 2 aguas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito 2 moléculas de hidrógeno por cada molécula de oxígeno. O, visto de otra forma, si yo tengo una molécula de oxígeno, o por cada molécula de oxígeno, yo necesito 2 moléculas de hidrógeno para que reaccionen. Entonces, si tengo esta mezcla al inicio de la reacción, yo puedo, por ejemplo, bueno, tengo 10 de hidrógeno y 7 de oxígeno. Si yo tengo 10 de hidrógeno, ¿cuántas de oxígeno van a reaccionar con esas 10 de hidrógeno? Son 10 moléculas de hidrógeno. Si yo hago el cálculo, según la reacción balanceada, ¿cuántas de oxígeno necesito para que reaccionen esas 10 moléculas de hidrógeno? Sería 5, profe. Ajá. Voy a necesitar 5 de oxígeno y esto me produce 10 de agua. Eso quiere decir que al final de la reacción hay 2 moléculas de oxígeno que van a estar en exceso, porque al inicio tenía 7. Entonces, de esas 7, se consumen 5 y me quedan 2 sobrando que ya no pueden reaccionar porque no tienen hidrógeno para reaccionar. Eso lo que nos quiere decir es que el hidrógeno, que es el que se gasta primero, es el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Ahora, si lo vemos desde la perspectiva inversa, digamos que nosotros no sabemos cuál es el reactivo limitante, tenemos que hacer los cálculos. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer este cálculo o podemos hacerlo al revés. Yo empiezo con 7 de oxígeno. ¿Cuánto necesito de hidrógeno para poder reaccionar todas esas 7 moléculas de oxígeno? ¿Cuánto hidrógeno necesito? 14. Necesito 14 moléculas de hidrógeno para que reaccionen esas 7 de oxígeno y se formen 14 de agua. Ahora, como verán, yo tenía 10, pero necesito 14. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy deficiente en 4 moléculas de hidrógeno. O, visto de otra manera, no tengo suficiente hidrógeno para completar la reacción utilizando todo este oxígeno. Llegamos otra vez a la misma conclusión. No tengo suficiente hidrógeno. El hidrógeno es el limitante. Otra forma, bueno, digamos la misma forma, pero vista de otra manera. Vamos a ver. En el primer ejemplo, yo inicio el cálculo con el hidrógeno y me da como resultado 10 moléculas de agua. En el segundo ejemplo, yo inicio el cálculo con el oxígeno y me da como resultado 14 moléculas de agua. Si nosotros hacemos ambos cálculos, nosotros vamos a ver que
que hay una menor cantidad de agua producida con el primero. Eso nos indica que esa reacción va a ser la reacción que va a estar más limitada. Y esa reacción que está más limitada, que me genera menos de un producto, la estamos partiendo o estamos empezando con el hidrógeno que tenemos al inicio. Entonces, eso nos lleva a concluir que esa reacción que me da menos producto es la que está partiendo del reactivo limitante, que es el hidrógeno. Entonces, otra vez, el hidrógeno es el reactivo limitante. Son tres formas de llegar a la misma conclusión. De acuerdo, entonces vamos a quedar por acá. No sé si tienen alguna pregunta con reactivo limitante o de lo pasado. Profe, usted ahora sube la presentación, me imagino. Sí, claro, yo se los voy a subir. Aquí después vienen algunos ejercicios. Bueno, ven acá donde está lo mismo hecho, pero con una tablita. Si tenemos los 10 moles, solamente se van a consumir 5, me sobran 2. Entonces, oxígeno está en exceso, hidrógeno es el reactivo limitante. Yo ahora se la subo y ahí pueden resolver también algunos ejercicios del mismo estilo. Estequiometría, ahora involucrando reactivo limitante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿El quiz de esta semana va a ser de identificar reacciones o de todo lo que ya hemos visto, digamos? De identificar reacciones y balancear. Ok, gracias. Okay, con gusto. Sí, en la tarde también les pongo el quiz. Y recuerden también, en la tarde a las 3:40, 3:45, si gustan, se pueden conectar. Vamos a hacer algunos ejercicios para Olimpiadas, pero el que quiera puede conectarse. Va a ser sobre la materia que hemos estado viendo. Se conectan con el mismo ID y con la misma contraseña. Está bien, profe, gracias. Está bien, muchas gracias. Perfecto, Bueno, muchas con gracias, gusto. profe.